Prepárate para descubrir el misterio detrás de la muerte de Crispo, el monarca romano que murió riendo. ¿Un asesinato? ¿Una enfermedad extraña? Descúbrelo. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagínate, por un momento, el año 326 después de Cristo. El Imperio Romano, inmenso y poderoso, pero ya mostrando grietas. En su corazón, Constantinopla, brillaba el esplendor de la corte imperial. Allí, en medio del lujo y la intriga, vivía Crispo, el hijo mayor del emperador Constantino. Un joven prometedor, un heredero al trono, un hombre con todo a su alcance. Pero su vida, llena de promesas, se iba a truncar de forma brutal e inesperada. Su muerte, un misterio envuelto en sombras, sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Fue encontrado muerto, aparentemente asesinado, en circunstancias que solo alimentan las especulaciones. ¿Fue un complot palaciego? ¿Una rivalidad entre hermanos? ¿O quizás, algo más siniestro? Las fuentes históricas ofrecen diferentes versiones, pero ninguna ofrece respuestas completamente satisfactorias, dejando un velo de misterio sobre su trágico final. La rapidez con la que actuó Constantino tras el descubrimiento del cuerpo de Crispo, ordenando una investigación apresurada y ejecuciones sumarias, solo intensificó las sospechas. ¿Estaba ocultando algo? ¿Temía que la verdad sobre la muerte de su hijo revelara una verdad más oscura sobre su propio reinado? La historia nos deja con más preguntas que respuestas, una intriga que resuena a través de los siglos. El relato de su muerte, tan repentino, tan violento, nos deja una sensación de inquietud. Pero ese esplendor ocultaba una realidad mucho más compleja. Piensa en las invasiones bárbaras, una presión constante en las fronteras del imperio. Los godos, los hunos, los francos, todos ellos presionaban, buscando una entrada a las ricas tierras romanas. El ejército, antaño invencible, se debilitaba, afectado por la corrupción y la falta de disciplina. Las legiones, antes símbolo de poder, ahora eran una sombra de su glorioso pasado. La economía, que había sido el motor del imperio durante siglos, también estaba en crisis. La inflación galopante hacía que el valor del dinero se desplomara, generando inestabilidad social y descontento. La producción agrícola se resintió, y el comercio decayó. Las ciudades, antes vibrantes centros de actividad, comenzaron a mostrar signos de decadencia. Por si fuera poco, la propia estructura política del imperio se tambaleaba. La sucesión imperial era a menudo violenta y sangrienta, con emperadores que morían en intrigas palaciegas o en el campo de batalla. La administración era ineficiente y corrupta, lo que agravaba la crisis en todas las áreas. En este contexto de inestabilidad y decadencia, la vida de un individuo, incluso la de un emperador, parecía frágil e impredecible. Pero volvamos a ese siglo IV. Imagina el peso de la corona sobre los hombros de Constantino, un hombre que unificó el imperio tras una cruenta guerra civil. Él, el artífice de una nueva era, también se enfrentaba a los dilemas de la paternidad. ¿Cómo educar a un heredero en medio del caos político y las conspiraciones palaciegas? Su hijo, Crispo, fue su esperanza, su sucesor designado, criado en la púrpura imperial, rodeado de lujos y poder. Crispo, un joven brillante y capaz, demostró ser un excelente estratega militar. Se convirtió en un pilar fundamental para su padre, participando en campañas militares cruciales y ganándose el respeto de las legiones. Su destreza en el campo de batalla y su carisma lo convirtieron en una figura pública admirada, pero también en un potencial rival para otros miembros de la corte imperial. La relación entre padre e hijo, sin embargo, no estuvo exenta de tensiones. La ambición, las intrigas palaciegas y las sospechas sembradas por los enemigos de Constantino crearon una atmósfera de desconfianza. Acusaciones de insubordinación y traición, posiblemente infundadas, envenenaron la relación, llevando a una decisión fatal por parte del emperador. Recuerda que Constantino, a pesar de su grandeza, era un hombre de su tiempo, un tiempo marcado por la crueldad y la política despiadada. La ejecución de Crispo, a pesar de ser un acto terrible, fue el resultado de estas complejas dinámicas de poder, un ejemplo del precio que se pagaba en la cima del Imperio Romano. Pero Constantino tenía un hijo, Crispo. Imagina a un joven brillante, un general victorioso, heredero legítimo del imperio. Crispo era el favorito, el brazo derecho de su padre en las batallas más importantes. Tú lo ves ahí,
cabalgando a la cabeza de las legiones, su armadura reluciendo bajo el sol, la mirada firme y decidida. Su valentía en el campo de batalla era legendaria, sus victorias resonaban por todo el imperio. Piensa en las campañas militares en las que participó. Sus victorias consolidaron el poder de Constantino, expandiendo las fronteras del imperio y asegurando la paz. Él era el joven héroe, el símbolo del nuevo orden, el heredero natural. Era la imagen del futuro del Imperio Romano, un futuro prometedor bajo su liderazgo. Tú eres testigo de su ascenso, de su gloria, de la admiración que despertaba en todo el ejército. Crispo no solo era un gran estratega militar, también era un administrador capaz. Su inteligencia y su habilidad para gobernar eran evidentes. Con su padre a su lado, aprendió a gestionar el vasto territorio del imperio, a lidiar con la compleja administración, a mantener la paz interior. Tú lo ves ahí, en una escena de Consejo Imperial, rodeado de senadores y consejeros, su mirada penetrante, analizando informes y dictando órdenes con autoridad. Pero volvamos a Crispo. Tú lo imaginas, ¿verdad? Un joven imponente, cabalgando a la cabeza de sus legiones, el sol brillando sobre su armadura. Sus victorias militares fueron legendarias. Desde joven demostró una habilidad innata para el mando. Una estrategia brillante que lo llevó a conquistar territorios y aplastar rebeliones. Sus triunfos no solo fortalecieron el imperio, sino que también consolidaron su propia posición dentro de él. Sus hazañas militares no pasaron desapercibidas. Su nombre resonaba en cada rincón del imperio, sinónimo de valentía y éxito. Cada batalla ganada, cada territorio conquistado, elevaba su estatus, no solo como general, sino también como figura política. La gente lo admiraba, los soldados lo seguían ciegamente, y su influencia crecía exponencialmente con cada victoria. Su poder político crecía en paralelo a su influencia militar. Constantino, su padre, lo veía como un heredero natural, un sucesor capaz de mantener la unidad y la grandeza del imperio. Crispo se convirtió en un consejero cercano, participando en las decisiones políticas más importantes, influyendo en la administración del imperio y en la política interna. Su ascenso era imparable, un meteórico camino hacia el poder absoluto. Sus victorias lo convirtieron en un héroe, en un hombre al que la gente miraba con admiración y respeto. Pero tú te preguntas, ¿era solo un general brillante, o algo más? Su ascenso fue meteórico, demasiado rápido para algunos. Empezó a acumular poder, influencia, y la lealtad de sus tropas, un ejército que lo seguía a ciegas. ¿Se veía Crispo a sí mismo como el futuro emperador? La pregunta se cierne sobre su figura, una sombra que crece con cada triunfo. La corte imperial, con su intrincada red de intrigas y conspiraciones, observaba con cautela su crecimiento. Constante, incansable, Crispo se consolidaba como una figura poderosa, capaz de desafiar incluso al propio emperador Constantino. ¿Era ambición legítima o una sed insaciable de poder? Tú decides. Cada victoria, cada muestra de lealtad de sus soldados, lo acercaba más al trono, aunque nadie lo dijera abiertamente. Quizás no buscaba el trono abiertamente, pero su aura de poder era innegable. La gente comentaba, los rumores volaban, y Constantino, su propio padre, no podía ignorar la creciente sombra de su hijo. ¿Era un dilema para el emperador, un heredero brillante, o un rival peligroso? La respuesta, como veremos, tendría consecuencias fatales. El futuro de Roma pendía de un hilo, tejido con la ambición de un joven general. Pero su ascenso no fue solo suyo. Detrás de Crispo, se alzaba la figura de Fausta, su madre, la emperatriz. Una mujer de belleza legendaria, sí, pero también de una ambición desmedida, algunos dicen, de una crueldad despiadada. Tú te preguntarás, ¿qué papel jugó ella en el fulgurante ascenso de su hijo? ¿Lo impulsó, o simplemente se benefició de su éxito? Algunos historiadores la pintan como una mujer manipuladora, que tejió una red de intrigas para asegurar el poder de su familia. Otros, en cambio, la defienden, argumentando que fue una víctima de las circunstancias, una mujer atrapada en el brutal juego de poder del Imperio Romano. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Lo que sí es cierto es que la relación entre Fausta y Constantino, su esposo y emperador, era compleja y a menudo turbulenta. Celos, rivalidades, y quizás incluso traiciones, marcaron su matrimonio.
Y en medio de todo esto, Crispo, el hijo brillante y ambicioso, se convirtió en una pieza clave en este intrincado tablero político. Pero la ambición de Fausta no era la única amenaza para Crispo. Su relación con su padre, Constantino, era un complejo tapiz tejido con hilos de amor, orgullo y, finalmente, una profunda desconfianza. Tú sabes que Constantino era un hombre de decisiones implacables, un emperador que había llegado al poder a través de la sangre y la guerra. Y Crispo, su heredero designado, era un reflejo de su propia fuerza militar, un joven general exitoso y respetado. Sin embargo, esa misma fuerza, esa misma independencia, comenzó a sembrar la semilla de la duda en el corazón de Constantino. ¿Era Crispo una amenaza? ¿Su popularidad eclipsaba la del emperador? Las intrigas de la corte, tú lo sabes, son un caldo de cultivo para los rumores y las acusaciones. Y Constantino, a pesar de su fuerza, era vulnerable a las murmuraciones. La sombra de la sospecha comenzó a crecer entre padre e hijo. La situación se volvió aún más compleja con las acusaciones de incesto contra Crispo, acusaciones que, aunque nunca completamente probadas, sembraron la discordia definitiva entre padre e hijo. Fue una decisión terrible, una sentencia de muerte disfrazada de justicia. Constantino, impulsado por la intriga y el miedo a perder el control, condenó a su propio hijo. Un final trágico para un heredero que, en otro tiempo, había sido la promesa de un imperio sólido y duradero. La corte romana era un hervidero de rumores. Tú sabes cómo son esas cosas, ¿verdad? Un susurro aquí, una mirada furtiva allá, y de repente, la más inocente indiscreción se convertía en una conspiración de alcance imperial. Se hablaba de enemistades ocultas, de ambiciones desmedidas, de intrigas palaciegas que te dejarían helado. La sombra de la desconfianza se cernía sobre todos, incluso sobre el propio Constantino. Las acusaciones contra Crispo empezaron a circular como un virus. Se decía que conspiraba contra su padre, que tramaba una rebelión, que pretendía el trono. Imagino que esas palabras debieron haberte helado la sangre. Pero recuerda que en la corte romana, la verdad y la mentira se mezclaban con una facilidad pasmosa. La verdad, a menudo, era la primera víctima. Fausta, la emperatriz, con su belleza y su ambición desmedida, se convirtió en una figura central en estas maquinaciones. Se decía que ella misma había orquestado la caída de Crispo, alimentando los rumores y sembrando la discordia. Quizás ella estaba envenenando el oído de Constantino. O quizás era solo una víctima más de las intrincadas redes de poder que tejían la vida en la corte. ¿Pero quiénes querían ver a Crispo fuera del tablero? Empieza por su madrastra, Fausta. Tú sabes, la mujer del emperador Constantino. Ella, con sus ambiciones y sus posibles amantes, veía a Crispo como un obstáculo en su camino al poder. Un joven popular, un posible heredero, una amenaza demasiado grande para ignorar. Sus susurros, tan silenciosos como mortales, se deslizaban por los pasillos del palacio, envenenando la mente imperial. Luego estaban los cortesanos, esos buitres siempre hambrientos de poder. Muchos veían en la caída de Crispo una oportunidad para ascender, para ganar favor con el emperador. Intrigas, chismes, acusaciones falsas. Todo formaba parte de su juego mortal. Ellos, con sus lenguas afiladas como dagas, tejían una red de mentiras alrededor del joven príncipe. Y no podemos olvidar a los enemigos políticos de Constantino. Para ellos, Crispo era un peón en su juego de poder. Si podían desestabilizar al emperador eliminando a su heredero, quizás podrían aprovechar la situación para alcanzar sus propios objetivos. Sus planes, ocultos tras una fachada de lealtad, eran tan peligrosos como su ambición. Así que, mientras Crispo se reía, muchos tramaban su perdición. Pero Fausta no actuó sola. La acusación contra Crispo fue brutal, traición al imperio. Se decía que conspiraba contra su propio padre, Constantino, urdiendo un complot para arrebatarle el poder. Imagina la magnitud de la acusación, la gravedad de las consecuencias. Y ahí no terminaba todo. La otra parte de la acusación era aún más escandalosa, incesto con su madrastra, Fausta. Un crimen que rompía no solo las leyes del imperio, sino también los tabúes morales más sagrados de la época. La idea de que el hijo del emperador mantuviera una relación con la esposa de su padre, era algo inimaginable, algo que socavaba la moral misma del imperio. Tú te preguntarás, ¿cómo pudo Constantino, un emperador tan poderoso,
creer estas acusaciones tan terribles? Quizás la ambición de Fausta, su influencia en la corte, y la presión de los enemigos de Crispo, lograron convencerlo. O quizás, Constantino, cegado por el dolor y la traición, simplemente prefirió creer lo que le convenía. Imagínate, Crispo, el hijo de Constantino, acusado de traición. Un juicio, pero no uno justo y equitativo como tú podrías esperar. Era un proceso sumario, rápido y sin las garantías que cualquier ciudadano, incluso en la Roma de entonces, debería tener. La sombra de la sospecha, amplificada por las intrigas palaciegas, se cernía sobre él. No hubo un verdadero debate, ni la oportunidad de defenderse adecuadamente. Las acusaciones de Fausta y sus aliados, posiblemente exageradas o incluso inventadas, pesaban más que cualquier prueba a su favor. El poder, la ambición desmedida, decidían el destino de Crispo sin contemplaciones. Piensa en la injusticia, un hombre de su posición, acusado de un crimen tan grave, sin el derecho a un juicio justo. Las decisiones se tomaban en los pasillos del poder, lejos de los tribunales, en medio de intrigas y secretos que probablemente nunca se revelarán por completo. Su destino estaba sellado incluso antes de que comenzara el juicio. Así que ahí estaba, Crispo, enfrentando la terrible realidad. La acusación de traición, tan absurda como letal, había pesado más que cualquier defensa. No hubo oportunidad para testigos, ni para una verdadera investigación. El juicio fue una farsa, una pantomima diseñada para condenarlo. La sentencia cayó como una guillotina invisible, muerte. El emperador, su propio padre, había firmado su destino. Imagínate la escena, un palacio opulento, la frialdad del mármol contrastando con el calor de la condena. No hubo apelación, ni clemencia. La decisión estaba tomada. La muerte, sin posibilidad de redención. Quizás un instante de incredulidad, de negación, antes de que la terrible verdad se asentara en su corazón. Su vida, hasta ese momento llena de privilegios y poder, se reducía a un instante, a una simple sentencia. La condena a muerte no era un simple trámite. Era un mensaje, una advertencia a cualquiera que osara desafiar el poder del emperador. Era la demostración brutal de que incluso un hijo, un heredero, no estaba a salvo de la ira imperial. Para ti, la historia nos revela la frialdad de la política, la crueldad del poder y la fragilidad de la vida, incluso en la cima del Imperio Romano. Ni siquiera tuvo tiempo para una última oración. Los verdugos, impasibles, se acercaron. Imagino la frialdad del acero, el peso del destino cayendo sobre él. Un instante, una sombra, y luego, el silencio. La rapidez de la ejecución buscaba evitar cualquier muestra de piedad, o peor aún, una posible revuelta popular. Crispo, el hijo del emperador, había sido eliminado con la misma eficiencia con la que se corta la cabeza a una mala hierba. Se dice que incluso en sus últimos momentos, Crispo mantuvo una postura digna, aunque la vida se le escapara con cada latido de su corazón. No hubo lamentos, ni súplicas, solo la fría aceptación de una muerte injusta. Una muerte brutal, sí, pero también rápida, que le ahorró la agonía de una condena prolongada. Recuerda que la historia, a veces, es cruel en su eficiencia. La ejecución de Crispo fue un punto final abrupto a una vida llena de promesas y truncada por la paranoia de su padre. Un final brutal, sin duda, pero que también nos habla de la fragilidad del poder, y de cómo incluso los más privilegiados pueden caer víctimas de la intriga y la injusticia. ¿Te imaginas la escena? El silencio sepulcral tras el golpe, el cuerpo inerte de un hombre que un día lo tuvo todo. Silencio. Solo el eco de la caída. ¿Justicia? Constancio, tu padre, lo justificó como una necesidad de Estado, una conspiración que amenazaba el imperio. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Una conspiración orquestada por la ambición, o un joven impulsivo que se vio envuelto en algo más grande que él? Las cartas de Crispo, interceptadas, hablaban de traición, de alianzas secretas, pero, ¿eran verdaderas o una manipulación de la corte? La versión oficial habla de una trama para derrocar a Constancio, una conspiración que involucraba a la propia madre de Crispo, Fausta. Una acusación terrible, tan grave como la pena que le fue impuesta. Pero, ¿era Crispo realmente culpable? ¿O fue una víctima de las intrigas palaciegas, un sacrificio para consolidar el poder de su padre? La historia se ha encargado de alimentar la duda.
Algunos historiadores sugieren que la ejecución de Crispo fue un acto de crueldad, un asesinato político para eliminar a un posible rival. Otros mantienen la versión oficial, presentando a Crispo como un traidor que merecía su castigo. La verdad, como suele suceder, permanece oculta tras el velo del tiempo y la interpretación de los hechos. ¿Tú, en qué crees? Pero la historia, como suele suceder, tiene varias caras. Constancio, tu padre, atribuyó la muerte de Crispo a una supuesta conspiración. Habló de traición, de una amenaza al imperio, de secretos oscuros que Crispo ocultaba. Una versión oficial, impuesta con el peso del poder imperial, pero ¿era la verdad completa? Otras voces, susurros entre la corte, hablaban de una rivalidad entre padre e hijo, de ambiciones desmedidas y de un emperador temeroso de su propio heredero. Se decía que Crispo, popular entre el ejército, representaba una amenaza para el reinado de Constancio. ¿Una lucha por el poder disfrazada de conspiración? Incluso se llegó a murmurar de una posible intriga amorosa, de una rivalidad entre Constancio y su hijo por el afecto de Fausta, la emperatriz. Un triángulo amoroso que, según algunos, provocó la ira del emperador y la fatal decisión. ¿Celos, pasión y poder entrelazados en un trágico desenlace? Lo cierto es que la muerte de Crispo, rodeada de misterio y contradicciones, nunca tuvo una explicación única, definitiva. Cada versión, cada susurro, añade una capa más de oscuridad a este enigma histórico. ¿Y tú, qué crees que sucedió realmente? ¿Pero era realmente una amenaza? ¿Constancio, en su dolor y paranoia, se dejó llevar por las intrigas palaciegas? Algunos historiadores apuntan a una conspiración, quizás urdida por enemigos de Crispo, poderosos personajes que veían en él un obstáculo para sus ambiciones. Imagina la corte romana, un hervidero de chismes, alianzas ocultas y traiciones a la luz de las antorchas. Quizás la acusación de traición fue un pretexto, una excusa para deshacerse de un rival político. Piensa en la rivalidad entre facciones, en el poder desmedido de algunos generales y la ambición desatada por el control del imperio. Se aprovechó Constancio de una situación para eliminar a su hijastro, un posible heredero al trono que le quitaba el sueño. La rapidez con la que se ejecutó la sentencia, sin un juicio justo, alimenta las teorías de un complot. ¿Había pruebas irrefutables contra Crispo, o fue una ejecución sumaria, impulsada por el miedo o la venganza? Las fuentes históricas son contradictorias, dejando un halo de misterio sobre las verdaderas motivaciones detrás de la muerte del joven general. Tú mismo puedes llegar a tus propias conclusiones. La verdad, enterrada bajo el peso de los siglos, sigue siendo un enigma. ¿Fue un complot palaciego, una estrategia política o simplemente una tragedia familiar? El misterio de la muerte de Crispo permanece, un recordatorio del poder, la ambición y la oscuridad que reinaban en la corte romana. La noticia del fallecimiento de Crispo impactó a Constantino como un rayo. Su hijo, su heredero, muerto. El emperador, conocido por su implacable control, se sumió en un mar de confusión y dolor. Imagino la escena, el rostro de Constantino, normalmente sereno, ahora contorsionado por la pena y la incredulidad. ¿Cómo podía ser posible? Las versiones sobre su reacción son contradictorias. Algunos dicen que Constantino se desplomó, incapaz de aceptar la pérdida. Otros hablan de una furia devastadora, una ira ciega que lo llevó a una profunda investigación para encontrar a los culpables. La verdad, como suele ocurrir, se esconde entre las sombras de la historia. Lo que sí sabemos es que la muerte de Crispo marcó un punto de inflexión en el reinado de Constantino. La sombra de la duda, la sospecha de traición, se cernía sobre la corte. La confianza, tan cuidadosamente construida, se resquebrajó. Para ti, ¿qué pasó realmente en la mente del emperador tras la muerte de su hijo? La muerte de Crispo no fue solo un golpe personal para Constantino, sacudió los cimientos del imperio. Su hijo era un pilar fundamental del ejército, un líder respetado y querido por las tropas. Su repentina desaparición dejó un vacío de poder que muchos aprovecharían. Imagínate la incertidumbre que se apoderó de los soldados, la confusión entre los oficiales y la especulación que corría como la pólvora entre la población. La estabilidad política, ya frágil, se tambaleó. Las intrigas palaciegas, siempre presentes, se intensificaron. Los enemigos de Constantino vieron en la muerte de Crispo una oportunidad para desafiar su autoridad. Piensa en las posibles conspiraciones,
los rumores de traición y las alianzas secretas que debieron tejerse en la sombra. Económicamente, la muerte de Crispo también tuvo consecuencias. Crispo era clave en la administración de vastas regiones del imperio. Su ausencia significó un trastorno en la recaudación de impuestos, la gestión de las provincias y el control de las rutas comerciales. Debió haber un impacto inmediato en la economía, una inestabilidad que se reflejó en la vida diaria de muchos. En resumen, la muerte de Crispo, aunque parezca un evento personal, tuvo un impacto devastador en el Imperio Romano. Desde la desestabilización militar y política hasta las consecuencias económicas, su fallecimiento precipitó una crisis que Constantino tuvo que afrontar con todo su poder y astucia. Fue un golpe que resonó en todos los rincones del vasto imperio. ¿Pero qué papel jugó Fausta en todo esto? La esposa de Constantino, una mujer de gran influencia en la corte, era conocida por su belleza y ambición. Algunos historiadores apuntan a una rivalidad entre Fausta y Crispo, quizás por el favor del emperador o por la influencia que el joven general ejercía en el ejército. Imagina la tensión en la corte imperial, las intrigas palaciegas, los susurros en los corredores. ¿Podría Fausta haber visto en la muerte de Crispo una oportunidad para consolidar su propio poder? Las fuentes históricas son contradictorias, claro. Algunos relatos sugieren una conspiración orquestada por Fausta, quizás motivada por celos o por la amenaza que Crispo representaba para sus propios hijos. Otros, sin embargo, la presentan como una víctima de las circunstancias, manipulada por otros cortesanos con sus propios intereses ocultos. Piensa en la complejidad del poder en Roma, en cómo las alianzas y las traiciones se entrelazaban constantemente. Sea como fuere, la implicación de Fausta en la muerte de Crispo, real o percibida, tuvo consecuencias devastadoras. Su papel, aunque incierto, contribuyó a un clima de desconfianza y paranoia en la corte imperial. La sombra de la sospecha sobre ella quedó para siempre, un misterio que ha intrigado a historiadores y aficionados a la historia durante siglos. ¿Fue Fausta una villana, una víctima, o algo entre ambas cosas? Volvamos a Crispo. Hijo de Constantino, heredero al trono, su vida estuvo marcada por la ambición y la guerra. Desde joven, se le encomendaron importantes responsabilidades militares, demostrando un talento innato para el liderazgo. Imagínate, batallas, victorias, el rugido de la multitud celebrando sus triunfos. Él era el brazo derecho de su padre, un general respetado y temido a partes iguales. Pero esa misma brillantez militar, esa misma popularidad, sembraron la semilla de la desconfianza en la corte. Su ascenso meteórico, su cercanía al emperador, generaron envidias y conspiraciones. Algunos lo veían como una amenaza, un rival demasiado poderoso. Piensa en las intrigas palaciegas, en los susurros en los pasillos, en las miradas de soslayo. La corte imperial era un nido de serpientes, donde la lealtad era un lujo y la traición, una moneda de cambio. Constantino, a pesar de su amor filial, no era inmune a las manipulaciones. Acusaciones de traición, conspiraciones, rumores, todos apuntaban a Crispo. Quizás fue víctima de una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos. Quizás la ambición desmedida de algunos nubló el juicio del emperador. Sea cual sea la verdad, la vida de Crispo se apagó de forma abrupta, dejando tras de sí un legado de misterio y controversia que perdura hasta nuestros días. Un final trágico para un hombre que prometía mucho. Pero, ¿quién era realmente Crispo? ¿Un ambicioso general sediento de poder, o un joven inocente atrapado en las intrigas de la corte imperial? Las fuentes históricas nos presentan una imagen contradictoria. Algunos lo pintan como un líder militar brillante, capaz y valiente, con una sed insaciable de gloria. Otros, en cambio, lo describen como un hombre noble, leal a su padre, víctima de las envidias palaciegas. Su ambición, si es que la tuvo, ¿era una simple búsqueda de reconocimiento por sus logros militares? ¿O una amenaza real al trono de su padre? Es difícil discernirlo con certeza. Las acusaciones en su contra, de conspiración y traición, fueron hechas por sus enemigos, figuras poderosas que veían en él un obstáculo en sus propios juegos de poder. ¿Fueron esas acusaciones ciertas, o una manipulación para deshacerse de un rival? La verdad, probablemente, se encuentra en algún punto intermedio. Es posible que Crispo fuera un hombre ambicioso, pero también un hombre leal a su familia y su imperio. Quizás su ambición no fuera maligna, sino el resultado natural de su talento y su posición.
La cuestión es, ¿fue su ambición, real o percibida, la que lo llevó a su trágico final? Pero, ¿qué pasó con su memoria después de su trágica muerte? La historia de Crispo, a pesar de su breve pero intensa vida, se convirtió en un eco apagado en los anales del imperio. Su figura, envuelta en misterio y controversia, se fue desvaneciendo con el paso de los siglos, eclipsada por las figuras más poderosas y longevas de la época. Tú podrías preguntarte, ¿fue olvidado por completo? La respuesta es compleja. Algunos historiadores lo consideran una víctima de las maquinaciones palaciegas, un joven general con un futuro brillante truncado por la envidia y la ambición de sus rivales. Otros, en cambio, lo ven como un personaje ambiguo, quizás demasiado ambicioso para su propia conveniencia, dejando un legado ensombrecido por las dudas sobre su verdadera naturaleza. Su historia, por tanto, se ha convertido en un enigma histórico que sigue desafiando las interpretaciones. Sin embargo, su nombre no ha desaparecido por completo. A pesar de la falta de monumentos grandiosos o celebraciones públicas en su honor, la figura de Crispo sigue apareciendo en estudios históricos, novelas y obras de arte, recordando su trágica historia. En cada mención, aunque sea breve, se mantiene viva la pregunta, ¿fue Crispo un héroe olvidado? ¿O simplemente una figura menor en la compleja historia del Imperio Romano? Pero, ¿cómo sabemos todo esto? La información sobre la muerte de Crispo llega a nosotros a través de fuentes fragmentadas, a veces, contradictorias. Una de las más importantes es Eusebio de Cesarea, un historiador cristiano del siglo IV. Él, en sus obras, menciona la ejecución de Crispo, aunque no ofrece detalles tan gráficos como otros autores posteriores. Su perspectiva, teñida por su fe, nos da una visión particular de los hechos. Otras fuentes, como los panegíricos imperiales o las crónicas de los emperadores posteriores, también hacen referencia a Crispo, pero a menudo de forma superficial o incluso sesgada. Recuerda que la historia, sobre todo la historia imperial, está repleta de propaganda y manipulación. Cada autor tenía sus propias motivaciones para contar la historia de Crispo, y eso afecta la información que nos llega. Por eso, reconstruir la verdad sobre la muerte de Crispo es un rompecabezas complejo. Tienes que analizar las diferentes fuentes, comparándolas y contrastándolas para intentar obtener una visión más completa. Es un proceso de investigación detectivesca, donde cada pista, cada fragmento de información, es crucial para acercarse a la verdad, aunque sea una verdad parcial y reconstruida. Eusebio, por ejemplo, escribió décadas después de los hechos. Imagina intentar reconstruir un rompecabezas con piezas rotas y algunas completamente perdidas. Él, como muchos otros historiadores de la época, dependía de rumores, cartas personales y quizás, incluso, de interpretaciones sesgadas de eventos. ¿Qué tan fiable es esa información para ti? La parcialidad política también juega un papel crucial. Recuerda que las fuentes históricas no son neutras. Los emperadores, como Constantino, podían influir en la narrativa para favorecer su propia imagen o la de sus aliados, o para desacreditar a sus enemigos. En el caso de Crispo, ¿quién se beneficiaba de una versión de los hechos que lo presentara como un traidor? Por lo tanto, cuando hablamos de la muerte de Crispo, no estamos ante una verdad definitiva, sino ante una compleja red de interpretaciones. Tú debes analizar las fuentes con un ojo crítico, reconociendo sus limitaciones y sesgos. ¿Qué otras motivaciones podrían haber ocultado las verdaderas causas de su muerte? ¿Qué información se ha perdido irremediablemente? Así que, volviendo a Crispo, ¿qué dicen realmente las crónicas sobre su muerte? La verdad es que, como ya te comenté, hay contradicciones. Eusebio, por ejemplo, habla de una conspiración palaciega, de intrigas y acusaciones de incesto. Una historia dramática, llena de secretos y traiciones, que pinta a Crispo como víctima de una ambición desmedida. Otros historiadores, sin embargo, ofrecen versiones diferentes. Algunos minimizan la importancia de las acusaciones, sugiriendo que la rivalidad política entre Constancio y Fausta, la esposa de Constantino, fue el motor principal del trágico desenlace. Para ellos, Crispo fue simplemente una pieza en un juego de poder mucho más grande. La falta de evidencia contundente y la naturaleza contradictoria de las fuentes dificultan la tarea de establecer una versión definitiva. ¿Fue una ejecución sumaria? ¿Un asesinato encubierto? O quizás, como algunas teorías sugieren, una muerte accidental que se convirtió en una excusa para eliminar a un posible rival político?
Las crónicas, a pesar de sus intentos, no logran aclarar del todo el misterio. Pero, ¿fue realmente una conspiración? Eusebio, un cronista cristiano, pintó un cuadro oscuro, sugiriendo que Constancio, el padre de Crispo, lo eliminó para proteger su propia ambición política. Se habla de intrigas palaciegas, de acusaciones de incesto con su madrastra Fausta, acusaciones que, si bien no están probadas, alimentan la teoría de una eliminación estratégica. Otros historiadores, sin embargo, prefieren la hipótesis de una tragedia. Quizás Crispo, un joven ambicioso y poderoso, se vio envuelto en una rivalidad peligrosa con su medio hermano Constantino II. Una rivalidad que, lejos de ser una conspiración orquestada, pudo haber derivado en un conflicto fatal, quizás incluso en un duelo a muerte. La falta de pruebas contundentes nos deja en un terreno incierto. ¿Fue una ejecución fría y calculada, o un desenlace fatal de ambiciones enfrentadas? La sonrisa que, según la leyenda, Crispo llevaba al morir, añade una capa más de misterio. Una sonrisa de resignación, de desprecio, o quizás, de triunfo irónico, ante la futilidad de la política imperial. Pero la versión de Eusebio deja una pregunta en el aire, una que resuena a través de los siglos. ¿Murió Crispo riéndose? Las crónicas, aunque difieren en los detalles de su muerte, mencionan algo extraño, algo que se ha convertido en parte del misterio que rodea su final. Algunos historiadores, basándose en relatos antiguos, afirman que su último aliento se exhaló en medio de una convulsión de risa. Imagina la escena, la opulencia del Imperio Romano contrastando con la grotesca ironía de un príncipe muriendo entre carcajadas. Claro, se podría pensar que es solo una leyenda, un añadido fantasioso para hacer la historia más memorable. Pero la persistencia de este detalle a través de diferentes fuentes plantea interrogantes. ¿Una muerte tan inusual podría ser simplemente una invención? ¿O hay algo más profundo, una clave escondida en esa risa final que nos habla de la compleja verdad detrás de su asesinato? Quizás esa risa no fue un signo de alegría, sino un reflejo de la agonía, una reacción involuntaria del cuerpo ante el veneno. O tal vez, y esto es lo más intrigante, esa risa fue una expresión de la ironía de la situación. El heredero del imperio, víctima de las mismas intrigas palaciegas que había presenciado desde niño. Una risa amarga, llena de desilusión y un último suspiro de incredulidad. Pero, ¿qué pasó realmente? La historia oficial, impulsada por Constancio II, apuntaba a una conspiración, un complot urdido por la ambición desmedida. Se hablaba de traición, de intrigas palaciegas, de enemigos ocultos que buscaban el poder. Para Constancio, eliminar a Crispo era necesario para asegurar su propio reinado. Él mismo, el padre que lo había ejecutado, fue quien tejió esta narrativa. Sin embargo, otras teorías surgieron a lo largo de los siglos. Algunos historiadores sugieren que la muerte de Crispo fue un desafortunado accidente, quizás un resultado de las luchas de poder dentro de la corte imperial. Imagina un ambiente cargado de tensión, de rivalidades ocultas entre nobles y generales ambiciosos, donde una simple disputa podría desencadenar consecuencias fatales. Otra hipótesis, quizás la más intrigante, propone que la risa de Crispo antes de morir fue producto de un veneno de acción lenta, que provocaba una euforia irónica antes de causar la muerte. Piensa en la imagen, un emperador cayendo presa de una risa incontrolable, mientras la oscuridad se cierne sobre él. Una muerte extraña, irónica y llena de misterio. Así que, aunque la historia oficial se inclina hacia una ejecución por traición, la duda permanece. ¿Fue un complot, un accidente, o un asesinato enmascarado con un veneno sutil? La verdad, como la risa de Crispo, se desvanece en el misterio de la historia, dejando a la posteridad la tarea de seguir buscando respuestas. Pero la historia de Crispo no termina en las intrigas de la corte. Su imagen, a pesar de la condena oficial, perdura a través del arte. Piensa en las imponentes estatuas, los bustos de mármol que aún hoy nos hablan de su pasado. ¿Te imaginas la expresión de su rostro, la gravedad en sus ojos, grabada para la eternidad en piedra fría? Observa cómo los escultores, con sus cinceles, trataron de capturar su esencia. No solo su físico, sino también la fuerza de su personalidad, el peso de su cargo. Un joven heredero al imperio, un general victorioso. ¿Cuántas historias silenciosas se esconden en cada detalle de esas esculturas? Más allá de las estatuas monumentales, busca las representaciones más íntimas, pequeños camafeos, medallones con su imagen.
Objetos personales, quizás regalados, quizás hechos en su memoria. Cada uno de ellos, una pequeña ventana a su vida, a su época. Detalles minúsculos que nos permiten reconstruir una parte de su historia. ¿Pero qué hay de esa extraña representación de su muerte? Se dice que Crispo murió riendo. Imagina la escena, un hombre poderoso, heredero del imperio, encontrando su final en una carcajada. ¿Una burla a la propia muerte? ¿Un gesto de desafío final ante sus enemigos? La imagen es tan impactante como perturbadora, un misterio que ha alimentado leyendas durante siglos. ¿Fue realmente así, o se trata de una interpretación posterior? ¿Quizás una forma de mitigar la brutalidad de su ejecución? Esa risa, si es que existió, se ha convertido en un símbolo. Un símbolo de la ironía de la vida, del poder efímero, de cómo la fortuna puede cambiar en un instante. Para algunos, es un final irónico, un último acto de rebeldía contra quienes lo traicionaron. Para otros, un macabro presagio, una maldición que persigue a aquellos que se atreven a desafiar el destino imperial. Piensa en ello, la imagen de un emperador, o futuro emperador, muriendo con una expresión de risa en su rostro. ¿Qué significa esa risa? ¿Desprecio? ¿Desafío? ¿O quizá algo más profundo, un misterio que se resiste a ser desentrañado? La historia nos deja con esta imagen, esta incógnita, y nos invita a reflexionar sobre el significado de la risa, la muerte y el poder en el turbulento Imperio Romano. Pero ¿te has preguntado cómo ha llegado esta imagen, esta anécdota tan peculiar, hasta nuestros días? La muerte de Crispo, ese final entre risas, ha inspirado a numerosos autores y cineastas. Imagina las posibilidades narrativas, un misterio sin resolver, una conspiración palaciega, la caída de un héroe, todo un cóctel explosivo para una buena novela histórica. Piensa en las novelas históricas que podrían surgir de su historia. Un personaje principal carismático, envuelto en intrigas políticas, con un final tan inesperado. ¿Una muerte accidental? ¿Un asesinato cuidadosamente planeado? Las posibilidades son infinitas, y muchos autores han explorado, sin duda, estas alternativas en sus obras, recreando la atmósfera de la corte romana y la vida de Crispo. Y hablando de recreaciones, ¿te imaginas una película épica ambientada en la época del Imperio Romano tardío, con Crispo como protagonista? Las escenas de batallas, las intrigas palaciegas, el lujo y la decadencia. Una adaptación cinematográfica de su vida y muerte podría ser un verdadero éxito, ¿no crees? Podría mostrar la opulencia del imperio, las luchas de poder y, por supuesto, ese final tan enigmático. Pero la muerte de Crispo no se quedó en una simple anécdota. Su ejecución, envuelta en misterio y rumores, generó una profunda inestabilidad en el imperio. Imagina el impacto, un hijo del emperador, heredero potencial, eliminado de manera tan abrupta. Esto sembró la duda, la desconfianza y el miedo entre la corte y el pueblo. La historia de su muerte, contada y recontada a través de los siglos, se convirtió en un símbolo de la fragilidad del poder y la crueldad de la política imperial. La muerte de Crispo se convirtió en un elemento clave para comprender la compleja dinámica del Imperio Romano tardío. Analistas y historiadores la han estudiado durante siglos, buscando comprender las motivaciones detrás de su ejecución y su impacto en el reinado de Constantino. Su trágica muerte, lejos de ser olvidada, se ha tejido en la narrativa histórica como un ejemplo de las luchas por el poder y las consecuencias de las decisiones políticas. Incluso hoy en día, la historia de Crispo sigue resonando. Su muerte, envuelta en misterio y especulación, continúa inspirando debates históricos y alimenta la fascinación por la época. Es un recordatorio de que la historia, incluso la más trágica, puede tener un eco que perdura a través del tiempo, influyendo en nuestra comprensión del pasado, y quizás, incluso en nuestro presente. Piensa en otros casos de asesinatos políticos en Roma. La eliminación de rivales, incluso dentro de la propia familia imperial, era algo común. Pero la muerte de Crispo fue diferente. Se habló de veneno, de intrigas palaciegas, de acusaciones de traición. Pero, ¿fue realmente culpable? La rapidez con la que se ejecutó la sentencia, sin un juicio justo, levantó sospechas entre los ciudadanos. Recuerda la caída de muchos emperadores, rodeados de conspiraciones y asesinatos. Pero la ejecución de un hijo del emperador, un heredero aparente, era una señal de inestabilidad sin precedentes. ¿Te imaginas el miedo y la incertidumbre que se apoderó de la corte imperial?
El asesinato de Crispo no fue un simple ajuste de cuentas, sino una pieza clave en el complejo juego de poder de la época. Comparándolo con otros asesinatos, como el de Calígula o Nerón, la muerte de Crispo destaca por su brutalidad y falta de justificación pública. En aquellos casos, al menos existían versiones oficiales, aunque manipuladas, sobre las razones del crimen. Con Crispo, el misterio se mantuvo, alimentando especulaciones y teorías durante siglos. Su muerte marcó un punto de inflexión, un momento de ruptura en la estabilidad del imperio. La muerte de Crispo te revela la cruda realidad del poder en Roma. No era solo una cuestión de fuerza militar o influencia política, sino también de una red compleja de ambiciones y traiciones. Piensa en la voracidad con la que Constantino, tu emperador, protegió su trono, incluso a costa de su propio hijo. ¿Qué te dice eso sobre la naturaleza del poder absoluto? La ambición, esa sed insaciable por más poder, es un motor fundamental en la historia. En el caso de Crispo, se especula con su posible rivalidad con su medio hermano Constancio. ¿Te imaginas la tensión en la corte imperial? Esa lucha silenciosa por el favor del emperador, una lucha que a menudo se libra en las sombras y termina en tragedia. Y por último, la traición. Esa puñalada en la espalda, esa palabra susurrada al oído del emperador, capaz de destruir reputaciones y vidas. La muerte de Crispo no fue un simple asesinato, fue el resultado de una compleja trama de intrigas palaciegas. Alguien, o varios, se acercaron a Constantino con acusaciones contra su hijo, sembrando la duda en su mente y manipulando sus decisiones. ¿Quién podría haber sido capaz de tal acto? Así que ahí lo tienes, la historia de Crispo, un enigma envuelto en misterio. Su muerte, tan repentina y aparentemente absurda, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue realmente Constantino el responsable? Las fuentes históricas son contradictorias, llenas de propaganda y sesgos. A veces, la verdad se esconde tras una cortina de rumores y especulaciones, y en el caso de Crispo, esa cortina es excepcionalmente densa. Piensa en ello, un heredero al trono, poderoso y ambicioso, eliminado en circunstancias tan extrañas. ¿Fue una conspiración? ¿Un simple capricho de un emperador paranoico? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí sabemos es que la muerte de Crispo nos sirve como un escalofriante recordatorio de la fragilidad del poder y la inestabilidad del Imperio Romano en su ocaso. La historia de Crispo nos deja con una sensación inquietante, una sensación de que hay piezas que faltan en el rompecabezas. Tal vez la verdad se encuentra en los silencios, en lo que no se dice, en las sombras que rodean este trágico final. Y es precisamente esa incertidumbre, ese misterio que persiste a través de los siglos, lo que convierte la historia de Crispo en una fascinante y aterradora lección de la historia. Entonces, ¿fue Constantino el responsable? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Las fuentes antiguas, aunque contradictorias, apuntan a una conspiración palaciega. Algunos dicen que Constantino, preocupado por la creciente popularidad de Crispo, ordenó su ejecución para asegurar su propio poder. Otros, sin embargo, defienden la inocencia del emperador, sugiriendo que Crispo fue víctima de intrigas cortesanas. ¿La acusación de incesto, verdad o invención política? Esa es otra pieza clave del rompecabezas. Si fue cierto, ¿quién la orquestó? ¿Fue una estrategia para desprestigiar a Crispo y eliminar una amenaza al trono? Si fue falso, ¿quién se benefició de la mentira? La falta de pruebas contundentes deja la puerta abierta a múltiples interpretaciones, alimentando la especulación durante siglos. ¿Y la muerte en sí, riéndose realmente? Las crónicas hablan de una muerte repentina, violenta, y sí, algunos autores antiguos mencionan que Crispo murió riendo. Se especula sobre envenenamiento, quizás una forma de asesinato rápida y discreta, que pudiera haberle causado una expresión facial peculiar en sus últimos momentos. ¿Fue una coincidencia macabra, o un detalle añadido para enfatizar lo inexplicable de su final? Pero, ¿qué queda de Crispo? Su muerte, envuelta en misterio y tragedia, marcó un punto de inflexión en el reinado de Constantino. A pesar de su corta vida, Crispo dejó una huella imborrable en la historia, aunque no la que él mismo hubiera deseado. Su imagen, idealizada en las monedas y esculturas que aún perduran, nos habla de un joven emperador prometedor, un heredero preparado para gobernar. Sin embargo, la sombra de la conspiración palaciega y la ambición desmedida lo alcanzaron, sepultando su potencial.
Su legado, aunque truncado, nos invita a reflexionar sobre el poder, la intriga y la fragilidad de la vida en las altas esferas del imperio. Su muerte prematura sirve como advertencia sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la traición. ¿Qué hubiera sucedido si Crispo hubiera llegado a reinar? Esa es una pregunta que resonará en la historia por siempre, un misterio que alimenta la fascinación que aún despierta la figura del joven emperador. La ironía de su muerte, un final tan inesperado y grotesco, solo añade más intriga a su historia. Su legado no es solo el de un emperador caído, sino también el de un enigma histórico que continúa fascinando a historiadores y aficionados a la historia romana. Tú, como espectador, puedes formar tu propia opinión sobre su vida y su muerte, basándote en las pistas que la historia nos ha dejado. La historia de Crispo nos recuerda que incluso en el contexto del poder imperial, la vida puede ser sorprendentemente frágil, y el destino, a menudo, impredecible. Imaginemos, por un instante, el rostro de Crispo. Un joven general, brillante, amado por sus tropas. Ahora, piensa en su última imagen, quizá no de agonía, sino quizás de una sonrisa irónica, un gesto final ante la incomprensible crueldad del destino. Su vida, un ascenso meteórico, truncado de forma abrupta. ¿Qué queda de su legado? ¿Su memoria persiste solo en las sombras de la historia imperial? La historia lo recuerda como un víctima, pero también como un hombre de acción. Piensa en su valentía en el campo de batalla, su lealtad a su padre, el emperador Constantino. A pesar de su muerte prematura, su figura permanece en la memoria colectiva, un símbolo de ambición, talento y, por supuesto, de una tragedia que aún resuena en los anales de la historia romana. Quizás, la muerte de Crispo nos sirve como una lección sobre la fragilidad de la vida y el poder. Un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden caer ante la intriga y la ambición. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera del poder y la importancia de valorar cada momento. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? Espero que hayas disfrutado de la historia de Crispo. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué opinas sobre su misterioso final? Déjalo en comentarios.